En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ilumina, Dios, compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar alternamente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Génesis. Cuando Dios se apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza tú y tus posteridad de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es
fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, este evangelio que acabamos de escuchar es la parte final de la gran discusión de Jesucristo con los judíos. Era una discusión intensa. Jesucristo, después de decir a los judíos que Él es la luz del mundo, ellos, los judíos, no quisieron escuchar. Soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Con este testimonio, con esta declaración, con esta verdad, muchos de los judíos se enojaron contra Jesús por esta verdad. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, es verdaderamente la luz que ha venido para disipar la oscuridad del pecado, para disipar la oscuridad de la muerte. Y esta verdad los judíos no quisieron aceptarla, reconocerla. Y nosotros que hoy que decimos que somos discípulos, amigos de Jesucristo, ustedes que nos ven a través de las redes sociales, Jesucristo está diciendo lo mismo a ustedes. Soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino tendrá la vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a perdonarnos, a reconciliarnos con nuestro Padre. Durante esta discusión intensa, Jesucristo va diciendo verdad más a los judíos. Durante esta discusión, Jesucristo va a decir, va a desvelar también
su naturaleza divina, su identidad divina. Jesucristo va a hablar de su preexistencia, porque Él existía de toda eternidad. Y al principio del Evangelio, según San Juan, es lo que nosotros hemos leído. En el principio existía la palabra de Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra es Dios. Jesucristo existía antes de la creación, desde el principio, antes de todo. Al final de esta discusión hay una palabra, una revelación muy importante que Jesucristo va a decir. Y con esta palabra los judíos se enojan más, a tal punto que ellos echaron piedras a Jesucristo. Jesucristo va a decir: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Yo soy. Los judíos entendieron muy bien lo que quería decir Jesucristo al decir yo soy. Para entenderlo, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es con este nombre que Dios habló, desveló a Moisés quién Él es. Yo soy el que existente. Es lo que significa yo soy. Yo soy el que existente, el que tiene existencia desde el principio. Es para hablar de su trascendencia. Y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos ayuda a entender cuando Jesucristo dice yo soy. Es aquel que era, que es y que debe venir. Durante esta discusión, Jesucristo va a decir: yo no he venido por mi cuenta, sino he venido para hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a glorificarme, sino a dar glorificación a mi Padre. ¿Cómo Jesucristo dio glorificación? ¿Cómo glorificar a su Padre? Por su obediencia. Por su amor extremo, a tal punto que va a dar su vida en la cruz para nosotros. Y el Padre también va a glorificar al Hijo, resucitándole, dándole el poder sobre la tierra y el cielo. Y por eso Jesucristo va a decir a los judíos que vosotros, judíos, no conocéis a Dios. Vosotros no sois hijos de Dios, porque si Dios fuera su Padre, vosotros me amaríais a mí. Y también Jesucristo va a decir a ellos, cuando ellos dicen: nosotros no somos nacidos en la prostitución, no tenemos más que Padre a Dios. Jesucristo va a decir: no, vosotros sois mentirosos, porque la palabra de Dios no habita en vosotros. ¿Qué quiere decir Jesucristo? ¿Qué significa conocer a Dios en el Evangelio según San Juan? Conocer a Dios en el Evangelio según San Juan significa permanecer en el amor de Dios. Significa dejar que Dios permanece, vivir en su vida. Conocer a Dios significa vivir, actuar según los mandamientos de Dios y sobre todo según el mandamiento de amor. Jesucristo va a decir a ellos durante esta discusión que vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijo del demonio. Porque Abraham obedeció a Dios
escucho la palabra de Dios. Jesucristo va a decir, si vosotros decís que sois hijos de Dios, haced las obras de Abraham. Y sabemos muchas obras de Abraham. Y una de las grandes obras era ofrecer su hijo Isaac, que era un signo de su obediencia, de su amor. Queridos hermanos, Jesucristo es la luz que ha venido a disipar nuestra oscuridad del pecado, la indiferencia, el odio. Jesucristo durante toda esta discusión invitó a los judíos a escuchar, a abrir su corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero ellos no quisieron porque ellos mismos han construido un muro, un obstáculo, porque ellos ya dicen que tú es de Samaria, tú eres samaritano, tú es hijo de José, tú es de Nazaret. Prejuicio que es un bloqueo, que es un muro. Este evangelio nos invita a abrir nuestro corazón para aceptar, recibir la palabra de Dios. Él que es la fuente de toda bendición. En Él se cumplió todas las promesas. Y por eso Jesucristo va a decir a ellos, no soy a estos judíos, vosotros no sois hijos de Abraham, porque vosotros no me reconocéis como hijo descendiente de Abraham, porque todas las promesas que Dios hizo, que sea con Abraham, Moisés o David, se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es la expresión de la promesa de Dios. Y nosotros, si leemos, por ejemplo, el primer versículo del Evangelio según San Mateo, él va a decirnos el libro de Génesis de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Con solo estas palabras, San Mateo ya ha dicho todo. Jesucristo es hijo de David porque es el Mesías que Dios prometió a David. Es hijo de David, el que va a permanecer para siempre en el trono de David. Jesucristo es hijo de Abraham porque por su muerte y su resurrección todas las naciones fueron bendecidas. Oremos. En el Señor hay misericordia infinita. Con plena confianza llevemos nuestras peticiones ante Dios. Para la Santa Iglesia Católica, para que busquemos a Cristo y su agua viva presente en nosotros, te rogamos, óyenos. Por todos los afectados por el coronavirus y por otras serias enfermedades, que extendamos nuestro consuelo a través de la oración. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que están gravemente enfermos debido al coronavirus y a otras serias enfermedades, que Jesús sea su sanador y su fuente de consuelo y de fortaleza. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, enfermeras, cuidadores y miembros de las familias que cuidan a los enfermos, que puedan encontrar la fortaleza en sus obras de misericordia, te rogamos, óyenos. En silencio oremos junto a nuestra patrona Santa Catalina de Siena,
por todas nuestras peticiones. Y por la intención especial de Papa Francisco y para los parroquianos de Santa Catarina, también por el eterno descanso de Fernandino Fajardo, te rogamos, óyenos. Dios de misericordia y amor, tú defiendes a los pobres y desvalidos, dirige nuestros pasos de la oscuridad a la luz y repara nuestras fuerzas. Escucha nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de su generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, y a que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de la santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y comándolos de él, porque esto
es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios nos ha hecho entrar al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención y el perdón de los pecados. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.